Casas señoriales, hermosos templos imponentes, monumentos, calles empedradas, su cinturón verde y ubicada al pie del volcán de agua, es uno de los lugares favoritos en Guatemala para residentes y visitantes nacionales como extranjeros, atraídos por su belleza y prestigio internacional. Quienes la visitan buscan su elegante arquitectura, su cultura, sus tradiciones, su historia, su vegetación y su paz. Todo lo que hoy está en peligro. Los problemas actuales tienen muy preocupada a la sociedad civil organizada y a sus comunidades, quienes señalan a la actual administración municipal de poca transparencia y desinterés por conservar la antigua Guatemala y sus aldeas, a pesar de haber sido declarada en 1979 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, título que hoy también está en riesgo de perderse. Recientemente han sonado las alarmas debido a que el alcalde y su consejo municipal autorizaron un plan de ordenamiento territorial conocido como POT. Esta denuncia pues ha sido elaborada por opacidad de espaldas al pueblo para beneficiar a un grupo de terratenientes, desarrolladores inmobiliarios y de bienes raíces en la antigua Guatemala. El nuevo instrumento sustituye el POT realizado por la empresa Sofi, se me fue española su imagen, Sofi, disculpe. Perdón, no sé dónde me quedé. Voy a repetirlo un poquito de atrás. Puede continuar. Recientemente han sonado las alarmas debido a que el alcalde y su consejo municipal autorizaron un plan de ordenamiento territorial conocido como POT. Denuncia que ha sido elaborado con opacidad de espaldas al pueblo para beneficiar a un grupo de terratenientes, desarrolladores inmobiliarios y de bienes raíces en la antigua Guatemala. El nuevo instrumento sustituye el POT realizado por la empresa española IDOM, el cual es una herramienta técnica y consensuada con sectores multidisciplinarios y que fue financiado por el gobierno central a un costo de 10 millones de quetzales. El Plan de Ordenamiento Territorial POT es un documento que sirve de base para asegurar que el crecimiento sea ordenado y que no comprometa la sostenibilidad, funcionalidad ni los recursos naturales del municipio. Los vecinos mencionan que no se oponen al desarrollo, pero este debe ser sostenible y consensuado. La sociedad civil manifiesta con mucha preocupación que están autorizando decenas de condominios en los que se construirán pozos que succionarán agua de la misma fuente que abastece a las comunidades, lo que pone en riesgo el suministro. Alertan ante las construcciones en zonas de riesgo de deslaves, así como la construcción de grandes centros comerciales que vulneran la cultura y el paisaje del lugar. Les preocupa el caos vehicular que están presionando las angostas y ancestrales carreteras, los drenajes, las cuencas de los ríos y, más importante, la calidad de vida de sus habitantes. Pero lo más lamentable es que la ciudad colonial de Guatemala vaya a colapsar. La llamada joya de la corona está en riesgo junto a su gran legado arquitectónico y cultural. Está en riesgo su maravilloso paisaje y la increíble biodiversidad que habita dentro del verde de las montañas que la rodean. Razón por la que los antigüeños hacen un llamado a que todos unamos esfuerzos para conservar la antigua Guatemala y sus aldeas, exigiendo que tomen las decisiones que permitan dejar este legado a las futuras generaciones. Esta noche conversaremos sobre este y otros temas que han generado malestar y preocupación, como el nuevo parque en el Cerro de la Cruz, por lo que hoy hemos invitado a dos antigüeños que nos compartirán qué está sucediendo en la llamada Ciudad de las Perpetuas Rosas. Para eso agradecemos a Fernando Todd, vecino antigüeño, ingeniero en telecomunicaciones y redes, con posgrados en seguridad, informática e imagen pública. Él está jugando un papel activo dentro de la sociedad civil antigüeña, así que muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros, y también le damos la bienvenida al diputado Julio Ixcamey, que es diputado por el departamento de Zacatepeques, interponente del amparo que detuvo el POT aprobado por la administración de Víctor Hugo del Pozo, antigüeño de San Felipe de Jesús y candidato a la alcaldía por el partido VOZ.
Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros acá presentes. Gracias por estar aquí y compartir esta información tan importante para todos los antigüeños y definitivamente para todo el público de Guatemala. Así que vamos a empezar con el diputado del Congreso de la República por el departamento de Zacatepeques y quisiéramos hablar sobre la problemática del agua que acosa a la antigua Guatemala. A pesar de que el problema del agua es mundial, el problema del agua potable muchas veces este servicio es irregular en el casco y en algunas aldeas también ni la conocen como en Vuelta Grande, por ejemplo. ¿Cómo resolver el tema de la falta del vital líquido para los vecinos y qué relación tiene con el POT? Comenzamos con usted, por favor, el licenciado Fernando. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Ahí sí que como antigüeños estamos realmente preocupados por todo el desorden en general. El tema del agua es un tema que aqueja a todas las comunidades, sobre todo las aldeas lejanas al casco. Es increíble todavía que a 4 kilómetros del casco haya esa problemática, exista falta de agua y creo que obedece un poco a la falta de interés que tiene la administración. Recordemos que Antigua pues está dentro de un valle y considero que el agua no debería ser algún problema para las aldeas. Sin embargo, creemos que el descuido o la falta de una buena planificación hace que estas aldeas tengan una escasez de agua importante y si les llega por horarios. Entonces, creo que eso viene a violentar los derechos de todos los vecinos antigüeños o del vecino en particular que sufre esta escasez. Incluso dentro del mismo casco hay sectores en donde vienen con el agua no a las presiones que debería. Y el hecho de tener construcciones y de tener más residenciales, eso es un problema porque también tienen que abastecer a estos lugares de agua, lo que hace un poquito más complicado, más difícil el poder suministrar a toda esa población de agua. Entonces sí estamos realmente preocupados el cómo van a suministrar si estando sin tantos residenciales tenemos problemas con el agua y hay gente que, como usted bien lo dice, pues ni conoce un chorro, pues porque llegan pipas de agua, ¿cómo van a hacer para suministrar a todos estos residenciales de este vital líquido? Licenciado, y es que además las fuertes lluvias en época de invierno también provoca que los drenajes colapsen y hayan inundaciones en las calles y en las aldeas, lo cual es una problemática que no se ha resuelto. Por eso es que muchas veces también colapsan las tuberías de agua potable y esto provoca contaminación de la misma forma. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Así es, yo creo que volvemos al mismo punto, volvemos a una falta de planificación. Esta agua, pues en lluvias es abundante, podríamos capturarla, ¿verdad? Pozos que capturen esta agua. Yo siempre he sido de la idea que ya llegó a un punto que tenemos que, por ejemplo, dividir los drenajes de aguas pluviales y los drenajes de aguas negras porque ya es demasiada el agua que corre, que tenemos que ya dividirla o poder utilizarla mediante pozos de captación de agua. Otra cosa importante es que las calles son de piedra por alguna razón y tenía su sentido y poder absorber entre las piedras el agua era o es una de las funciones. Con estos nuevos mejoramientos, entre comillas, de calles, lo que están haciendo es dejando demasiado cemento. El problema que causa esto es que no se absorbe el agua de lluvia y eso provoca que las correntadas sean mucho mayores. Entonces, realmente volvemos a la falta de interés, a la falta de planificación y al hecho de solo tener que dar privilegios a ciertos sectores, olvidando también que no es solo el casco urbano, o sea, podemos hacer pozos de captación de agua desde las partes de arriba de los cerros y pues es una misma, podríamos, por así decirlo, reciclarlo o tener un tratamiento de tal manera que nos puedan servir hasta para riegos. Entonces sí creo que es falta de planificación, es falta
si lo queremos ver así de creatividad y de meterle ingeniería a toda esta problemática, que agua tenemos en abundancia, pero no tenemos la capacidad para captarla. ¿Y en qué trae problemas? En que vienen inundaciones, los drenajes no aguantan, tenemos drenajes de hace años, incluso la tubería del agua potable ya es demasiado obsoleta, ya es demasiado vieja. No hay como tal un plano donde indique en dónde realmente están esas tuberías. Entonces tenemos también otra problemática, que se le agrega el tráfico y las vibraciones empiezan a reventar esos tubos. Y a eso, a esa infraestructura es la que no se le ha dado el mantenimiento y no se le ha dado el interés que debe tener, porque antes de hacer una ciudad tan turística, tenemos que empezar a ver que necesita una infraestructura para poder recibir a esos turistas que vienen fin de semana con fin de semana, y no digamos en ocasiones fuertes como Semana Santa o Año Nuevo. Muchísimas gracias, licenciado To. Diputado Ishkamei, hablemos un poco acerca de otro problema que también está quejando muchísimo a esta ciudad de Antigua Guatemala, como lo es el tránsito vehicular, que es una de las tantas problemáticas de esta ciudad histórica, con sus tradicionales calles de piedra bajo un régimen de conservación cada vez más complejo de implementar y que avanza rápidamente hacia el deterioro. ¿Qué acciones se tendrían que tomar para conservar a la ciudad y sus comunidades del avance destructor de este desorden vehicular? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para que toda Guatemala, varios de otros países del mundo conozcan la verdadera realidad de lo que está pasando, esta joya que es la antigua Guatemala. La antigua Guatemala ha sido olvidada por varias circunstancias. Por ejemplo, 20 años de que las aldeas de la antigua Guatemala han sido abandonadas, han sido olvidadas y consecuencia lógica, no tienen ni los más mínimos como agua, drenajes y consecuentemente han sido absorbidas por los terratenientes que han venido a comprar la tierra y que han ocasionado lo que usted me preguntaba, el tráfico que es incontrolable actualmente en Antigua Guatemala y es incontrolable por la falta de actuación de las autoridades municipales. Cuando yo digo esto, me refiero que no ha habido voluntad política para regular el tráfico que viene a la Antigua Guatemala. Se había hablado del desfogamiento de ese tráfico y la verdad nunca se pone en práctica porque lo que más le preocupa ahorita a las autoridades municipales es sacar a los demás 300 policías municipales que existen para que le impongan una remisión y consecuentemente que le signifique a la municipalidad ingresos. Eso es lo que a ellos les interesa, pero no les interesa toda la problemática del gran tráfico que se vuelve, y ahora ya no solo los fines de semana, todas las semanas, porque acordémonos de que la antigua Guatemala es un lugar turístico, un lugar turístico en donde es visitado por muchos turistas. De esa cuenta, no se han olvidado que a la entrada de la antigua Guatemala, la municipalidad tiene propiedad en donde se puede edificar un parqueo gigante en donde efectivamente todos los visitantes dejen estacionado su carro en ese parqueo y sean trasladados o es 1 kilómetro cuadrado lo que es la antigua Guatemala, caminar para empezar a educar a toda la gente sobre lo que muchos soñamos, una antigua peatonal, una antigua en donde se demuestre que es un monumento, que es una joya lo que tienen los antigüeños, pero al no existir voluntad política definitivamente nos olvidamos la solución a esa problemática que usted me menciona.
Licenciado Ton, no sé si usted quisiera agregar también algunas otras acciones que ustedes han pensado también para poder resolver este problema del tránsito vehicular en Antigua Guatemala. Sí, efectivamente, se puede ver como crear parqueos no solo en la entrada de la Antigua Guatemala, estamos hablando también de la entrada por Jocotenango, el municipio de Jocotenango, parqueos en la entrada que da a la Antigua Guatemala del municipio de Ciudad Vieja, entradas, parqueos de la entrada también de Santa María de Jesús. O sea, cuando yo le respondí la pregunta, le respondí como un ejemplo de cómo se puede hacer para desfogar el tráfico en Antigua Guatemala. Pero tenemos las 4 entradas. Tenemos esas 4 entradas, inclusive dentro de la ciudad, hacer convenios con propietarios de casas que emplean los parqueos para los visitantes de la Antigua Guatemala, y definitivamente ahí vamos a obtener y vamos a empezar a desfogar ese gran tráfico que está matando a la Antigua Guatemala. Se está perdiendo la Antigua Guatemala por muchas circunstancias. Ese es solo un elemento de lo que está sucediendo en Antigua Guatemala. La verdad que si nosotros tocáramos tema por tema de todo cómo se está destruyendo la Antigua, yo creo que nos quedaríamos todavía cortos con lo que podríamos mencionar. Muchas gracias, diputado. Licenciado To, hablemos un poco ahora acerca de otro tema muy importante que ha causado mucho revuelo y mucha controversia también en la Antigua Guatemala, como lo es el Cerro de la Cruz en la Antigua Guatemala y el parque recreativo que se piensa construir en él. Hablemos un poco acerca de esto y cómo se han generado estos problemas o estas contradicciones de acuerdo a la ciudad colonial y lo que provoca un daño grave contra el patrimonio cultural y natural de la Antigua Guatemala. ¿Ustedes lo consideran así? Sí, la verdad es Mire, que es la verdad, lo que ha pasado aquí en Antigua Guatemala con el Cerro La Cruz es de que el ministro de Cultura, en contubernio con el señor alcalde municipal, firmaron convenios en donde prácticamente cedían el Cerro de la Cruz al Ministerio de Cultura y Deportes. De esa cuenta, el Ministerio de Cultura y Deportes empezó y presentó, o se presentaron entre ellos, esa obra que de obra no tiene nada, porque ese es del conocimiento público, en hacer lo que hicieron en el Cerro La Cruz. En el Cerro de la Cruz definitivamente hay otros intereses en formar una cayalá allá arriba en el Cerro de la Cruz. Una cayalá porque está diseñado, acordémonos que son 85 manzanas las que hay de lo que alrededor del Cerro de la Cruz, y únicamente quieren hacer una fachada para alargar sus negocios en esas manzanas de terreno. Consecuentemente, habían empezado a talar árboles en la aldea de San Felipe de Jesús para arriba, porque hasta ahí les llegaba su proyecto para poder hacer hasta residenciales. Pero definitivamente lo que hicieron en el Cerro de la Cruz, que ahora hasta dicen que tienen teatro, pero de teatro no tiene absolutamente nada, es crear un caos para todas las colonias que están alrededor de ese famoso Cerro de la Cruz. Ojalá y eso no se convierta en un cambray, en otro cambray en Guatemala, ahorita que ya estamos en invierno, porque es un trabajo que únicamente ahora están rellenando con costales de piedra para que no se venga esa fachada que ellos hicieron ahí. Consecuentemente, yo considero que hemos pedido en mi calidad de diputado la supervisión y el análisis de la Conred para ver qué riesgo tienen todas las personas de las colonias que viven hacia abajo del Cerro de la Cruz, porque es lamentable que es la situación en la que están de riesgo todas esas personas que viven en esas colonias. Definitivamente da pena, da tristeza y da vergüenza
que personas que no son ni antigüeñas vengan a meter las manos aquí para destruir esa joya, como le llamo yo, como el antiguo Guatemala. Gracias, diputado. Vamos a darle la palabra al ingeniero Top. También le he estado diciendo licenciado, pero es ingeniero, perdone. Y yo quisiera conocer también la opinión que usted tiene. Vamos a regresar un poco acerca del tema de las calles, el tema del tránsito en la ciudad y cómo eso también ha estado afectando a esa población. Hablemos un poco acerca de eso. ¿Cuál es la perspectiva de usted en cuanto a esto, por favor? Bueno, primero hablamos de un parque vehicular demasiado grande para lo que entra en Antigua Guatemala. La falta de hacer rutas y definir algunas rutas, creo yo que contribuye con el desorden que existe, sobre todo en fechas como Semana Santa, que no hay o no se ha visto un plan de contingencia durante esta administración. Se dio algunos casos, no podían pasar las ambulancias o tenían que pasar enfrente o encima, perdón, de algunas alfombras porque no tenían rutas definidas. Entonces hablamos de un desorden, un caos. Y eso nos lleva a otra fase, que es la de darles capacitaciones a estos policías de tránsito y ver qué rutas pueden tener rutas alternas para el desfogue del tráfico. Sí considero que es necesario una antigua peatonal. Yo creo que los vecinos, pues, más que pasar para algún lugar y hacer algunos mandados, se pueden tener dentro de la ciudad algunos lugares establecidos para los vecinos que nos podamos parquear y después caminar. Y como mencionaba el diputado Iscamey, tener para los visitantes esos parqueos en los alrededores. Otro tema que no se ha hablado también es hacer algún tipo de alianzas o mancomunidades con municipalidades como Jocotenango, como Ciudad Vieja, en donde podrían apoyar con el tema del tránsito. Recordemos que al final la Antigua es de paso también, no solo para ir a turistear, sino también es de paso y el hecho de promover, por ejemplo, la RN14 para no pasar por toda la Antigua, eso nos ayudaría bastante. El problema también que se da con tanto parque vehicular es las vibraciones. O sea, en la Antigua no podemos tener tantas vibraciones. Recordemos que hay muchos monumentos que en cualquier momento se pueden venir abajo, a pesar de que sí se lleva un trabajo de reestructuración de estos monumentos o algunos arreglos por parte del Consejo. Entonces, sí es preocupante esos temas, pero más preocupante es que no se puede agarrar ninguna medida si también los visitantes y nosotros como antigüeños no tenemos la gana ni el deseo de poder acomodarnos a ciertos cambios. Muchas veces somos, digámoslo en palabras chapinas, somos muy comodones y el hecho de caminar 2 cuadras nos pesa. Entonces yo creo que también viene un poquito a cambiar la temática de la cultura. Otro problema que se ha dado bastante son las motos. Las motos las dejan estacionadas en cualquier parte de la calle y tienen su línea blanca y sus áreas específicas, pero vemos que entre carros hay motos metidas, entonces ya el estacionamiento para estos carros, pues ya quitamos un parqueo o simplemente no cabe un carro y así es como vamos perdiendo también los espacios para los vehículos. Si ya tienen su espacio designado, entonces también respetar ese punto. Y tenemos cámaras, deberíamos de apoyarnos también con las cámaras, o sea, una central de monitoreo que sí sea funcional, pero creo que son más reactivas las cámaras, ya cuando pasó el suceso las usan. Entonces debería de ser un poquito más a medida de contención de ciertos problemas. Ingeniero, retomemos el tema del Parque Recreativo Cerro de la Cruz también en la antigua Guatemala. Tengo entendido que se han tomado ya acciones en contra de los involucrados en la construcción de este. Hablemos un poco acerca de cuál es la perspectiva de ustedes de que este proyecto original fuera modificado sin considerar estas indicaciones propias de la ciudad colonial. Yo creo que en general se ve como una cuenta o algunos favores que tendrían que hacerse
porque primero pues no era el proyecto original y segundo pues el temor que se tiene es que al ser parte también del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, procedan a concesionarlo y que prácticamente lo privaticen. Recordemos que también ya hay un precedente. Antes había un parque y unas instalaciones para hacer deporte que era llamada la Casa del Deportista. Ahora resulta que lo dieron en concesión y ahora es el CDAG. Entonces perdemos esa libertad de ir a hacer deporte. El Cerro de la Cruz muchas veces lo utilizamos para hacer ejercicio, más que todos los días. Yo recuerdo cuando íbamos al Hato en bicicleta, ni siquiera era una carretera donde existía pues un camino de concreto, todo era terracería. Y todas esas áreas que eran verdosas se han ido perdiendo. Y el miedo que se tiene es que está tan mal elaborado que se pueda caer con las lluvias, porque como lo mencionaba el diputado Xcamey, le están metiendo costales con ripio prácticamente para sostener esas columnas. Y otro factor que nos preocupa es el eucalipto. El eucalipto pone demasiado árida la tierra y con las lluvias constantes esto puede provocar algún derrumbe, como ya lo había mencionado también el diputado. Entonces realmente ese es el temor que tenemos los antigüeños de perder ese Cerro de la Cruz y que sea concesionado y que realmente los antigüeños tengamos que pagar para disfrutar de algo que nos pertenece. Ese es el mayor miedo. Muchísimas gracias, ingeniero. Diputado, se ha manejado una fuerte especulación en el valor y el uso del suelo en la ciudad y su perímetro urbano colonial, una excesiva explotación de la ciudad debido al turismo, inexistencia de una política de desarrollo y crecimiento desordenado, sumado a la falta de implementación de un plan de ordenamiento territorial POT del que hablábamos, pero algo consensuado y que beneficie a todos y no como el aprobado recientemente el 30 de marzo. ¿Cómo manejar esta problemática entonces? Definitivamente, cualquier lugar del mundo para lograr un desarrollo integral, un desarrollo ordenado, un desarrollo sostenible, tiene que haber un marco legal en donde se regule todas las acciones para lograr, valga la redundancia, ese desarrollo. En Antigua Guatemala, desafortunadamente, no existe un plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial, si bien es cierto que Prenacom contrató a IDON por parte del gobierno de Guatemala para que se realizara un estudio, para que se creara una matriz sobre un plan de ordenamiento territorial que sería la base para el crecimiento, en este caso de la antigua Guatemala, de Pastores, de Ciudad Vieja. En el año 2017, el IDOM y presentó esa matriz, como le he llamado yo, esa matriz a las autoridades municipales de la antigua Guatemala, pero no hubo voluntad política de darle el seguimiento correspondiente para su aprobación en el Consejo Municipal. De esa cuenta, llegamos hasta la fecha y desafortunadamente ya surgieron intereses mezquinos por parte de las autoridades municipales para poder someter a intereses de cierto grupo poderoso de la antigua Guatemala que solo beneficia a él ese plan de ordenamiento territorial y consecuentemente vinieron y contrataron a una empresa, a una asociación que es Adepanchoy, para que ellos elaboraran ese plan de ordenamiento territorial. Y a escondidas del pueblo de la antigua Guatemala, el 30 de marzo de este año, sometieron a discusión y aprobación un supuesto un supuesto plan de ordenamiento territorial. Cuando yo digo que un supuesto plan de ordenamiento territorial es porque lo que aprobaron públicamente en esa oportunidad el 30 de marzo fue una presentación que hizo una profesional de la arquitectura al Consejo. Nunca ellos aprobaron lo que vendría a ser el verdadero plan de ordenamiento territorial. Y esto ya lo hicieron con esos intereses
que solo juega ese grupito que piensan solo en el dinero, porque es una parte de la gran corrupción que está azotando a la Antigua y que está matando a la Antigua Guatemala hasta a la presente fecha. Definitivamente, como diputado, como antigüeño de corazón, y como abogado y notario, tuve que actuar en defensa de la antigua Guatemala, en defensa de esa tierra que están vendiendo las actuales autoridades municipales en esos destrozos que están haciendo en la antigua Guatemala, porque en esa supuesta presentación prácticamente están abriendo las puertas para autorizar las licencias de uso de suelo, y ese uso de suelo ya nos tocan el cinturón verde. Y ese cinturón verde lo que va a ocasionar es de que las aldeas que tocan todo ese cinturón verde se van a quedar sin agua. Y definitivamente con más autorizaciones desordenados que no han sido consensuados, como en este caso el plan de ordenamiento territorial. Yo no estoy en contra del desarrollo de la antigua Guatemala, al contrario, estoy a favor del desarrollo de la antigua Guatemala, pero definitivamente tiene que haber un marco legal en donde garantice que todo ese desarrollo va a ser un desarrollo sostenible, va a ser un desarrollo ordenado, y que nos va a permitir más turismo, nos va a permitir que las aldeas, porque las 23 aldeas, las aldeas de la antigua Guatemala son turísticas. Hay que darle la oportunidad a todas las antigüeñas y a todos los antigüeños que viven en las aldeas para que ellos establezcan sus propios negocios, para que ellos contribuyan al sostenimiento del turismo también, no solo a la élite que quieren manejar todo en la antigua Guatemala. De esa cuenta, se tuvo que plantear una acción en contra de esa aprobación del plan de ordenamiento, y se obtuvo favorablemente algo que parara seguir con el trámite. Y pese a eso, en pleno miércoles santo, otra vez a escondidas, se reúne el Consejo Municipal y dan la aprobación o ratifican la aprobación de lo que hicieron el 30 de marzo. Definitivamente ellos tienen el derecho de defensa, plantearon a donde corresponde un ocurso por parte de la municipalidad y plantearon una apelación en contra del amparo provisional que se había logrado. Actualmente ese expediente está en la Corte de Constitucionalidad. En conclusión, al no existir un plan de ordenamiento territorial, al no consensuar con todos los sectores de la antigua Guatemala un verdadero plan de ordenamiento territorial en donde se discuta y se someta a discusión y se apruebe, no vamos a tener un marco para un verdadero desarrollo sostenible de la antigua Guatemala. De esa cuenta, la antigua Guatemala es turístico. La antigua Guatemala, como vuelvo a repetir, es una joya la que tienen los antigüeños, pero no solo los antigüeños, es de todos los guatemaltecos. Y aquí lo que tenemos que hacer es formar una unidad, tomarnos de la mano para defender la antigua Guatemala. La antigua Guatemala es un lugar que es ampliamente visitado, es ampliamente turístico, es en donde se puede crear para todos los vecinos el emprendimiento que necesitan los guatemaltecos para salir adelante. Muchísimas gracias, diputado. Lamentablemente, el tiempo en televisión se hace muy corto y son muchos los retos que se tiene para poder preservar esta ciudad de la antigua Guatemala. Quiero agradecer muy especialmente al diputado Ixcamey y al ingeniero To por acompañarnos y por darnos sus opiniones acerca de estas problemáticas que aquejan a nuestra ciudad colonial. Esperamos que pronto pueda resolverse de la mejor manera para poder disfrutar de esta riqueza nacional que tenemos. Y a ustedes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Acción Positiva. Los esperamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.